Bueno, buenas noches a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es un gusto podernos encontrar y poder compartir en torno a la palabra del Señor. Estamos viviendo días difíciles y continuamente desde la iglesia se nos ha invitado a buscar al Señor, a someternos a Dios, a obedecer a Dios. Y creo que en esta noche vamos a continuar en esa misma línea de la necesidad de buscar al Señor. Entonces les invito a abrir sus Biblias ahí en Deuteronomio, capítulo 17. Vamos a leer del verso 1 al verso 13. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Dice: no sacrificarás a Yahvé tu Dios bueyes o corderos mutilados o deformes, porque es abominación para Yahvé tu Dios. Si en alguna de las ciudades que Yahvé tu Dios te da se halla en medio tuyo algún hombre o mujer que hace lo malo ante Yahvé tu Dios, quebrantando su pacto, dando culto a dioses ajenos y postrándose ante ellos, ante el sol o la luna o el ejército de los cielos, y hace lo que yo he prohibido y te los denuncian o te enteras, indagarás diligentemente. Y si resulta cierto que se ha cometido abominación tal en Israel, sacarás a tus puertas a ese o esa, al tal hombre o a la tal mujer que cometieron esa mala acción, y lapidarás con piedras a ese hombre o a esa mujer para que mueran. Por declaración de 2 o 3 testigos será condenado a muerte el que deba morir. No podrá ser muerto por boca de solo un testigo. La mano de los testigos será primero contra él, para hacer que muera, y después la mano de todo el pueblo. Así extirparás el mal en medio de ti. Si te resulta demasiado difícil juzgar algún asunto en tus ciudades, entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre lesión y lesión, o en asuntos de pleitos, entonces te dispondrás y subirás al lugar que Yahvé tu Dios haya escogido. E irás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días, y consultarás y te indicarán la sentencia del juicio. Entonces actuarás según la sentencia que te hayan declarado desde aquel lugar que Yahvé haya escogido, y cuidarás de hacer conforme a cuanto te hayan indicado. Actuarás según la ley que ellos te instruyan, y según el juicio que te digan. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaren. El varón que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote establecido allí para servir a Yahvé tu Dios, o al juez, tal hombre morirá. Así extirparás el mal en medio de Israel, y todos los del pueblo irán y temerán y no procederán más con soberbia. He pensado en esta noche, en este pasaje, y he pensado en ese subtítulo que usted puede ver ahí en la diapositiva, que dice juzgando con justicia. La semana pasada estuvimos hablando de la elección de los jueces y se mencionaba que el juez debía juzgar con justicia. Debía ser justo, no hacer acepción de personas y no aceptar el soborno, no torcer el juicio. Pero al final mencionaba que no debía caer en la idolatría el pueblo. Y este capítulo 17 arranca en ese espacio. Es decir, que desde el verso 18 del capítulo anterior hasta el verso 13 de este capítulo está hablando de los jueces. Pero en medio de eso se plantea la idolatría como algo negativo. Ya el domingo se nos recordaba, se nos mencionaba que la rebelión es como idolatría. Y acá se le emparenta con no juzgar justamente. La idolatría es parte de ese paquete. Y comienza el verso 1 recordando no sacrificarás. La expresión acá es el sacrificio ritual, aquello que se ofrecía a Dios. No sacrificarás a Yahvé tu Dios bueyes o corderos mutilados o deformes, porque esto es abominación. Es aquello que genera asco, horror, malestar para Yahvé tu Dios. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿qué tiene que ver el sacrificar a Dios eso con la idolatría? Resulta que el no querer dioses menores en el templo, esos ídolos en el templo, está relacionado también con aquello que yo le ofrezco a Dios.
Cuando yo no presto atención a Dios, la atención debida, el amor debido a Dios, por las idolatrías que permito en mi vida, lo que yo le sacrifico a Dios ya no es lo mejor. Ya no es aquello que he elegido para darle. En Romanos se nos plantea que nosotros somos sacrificio vivo a Dios. Entonces, cuando yo no obedezco a Dios completamente, estoy ofreciendo un mal sacrificio. Y es lo que Israel hacía. Cuando perdía de vista el hecho de la adoración a Dios, comenzaba a ofrecerle al Señor cualquier cosa. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero mutilado y un cordero en buen estado? Si en última se va a descuartizar y yo me voy a comer una parte, el sacerdote otra, y lo demás se va a quemar para Dios, pues yo como un poquito menos y lo ofrezco. Y el Señor dice, no, eso es abominación. Me genera asco. Lo que se ofrece para Dios debe ser lo mejor. Entonces se combate la idolatría desde no ponga cosas ahí alrededor de Dios, como lo decía el capítulo anterior, y no se permita el no ofrecer la completa adoración a Dios, que es con lo que comienza este capítulo. Pero en el verso 2 retoma el elemento de los jueces. Si en alguna de las ciudades tuyas que Yahvé tu Dios te da, se halla en medio de ti, en medio tuyo, hombre o mujer, que hace lo malo, que hace aquello que desagrada a Dios. ¿Y qué es hacer lo malo? Aquí en este verso 2, quebrantando su pacto. Literalmente la expresión es yendo más allá del pacto, salirse del pacto. Sea por intentar pensar, es que yo hago esto, no importa lo que Dios lo pida, o sea por pensar en yo no hago nada. Pero quebrantar el pacto, salirse del pacto, es a la luz de este capítulo hacer lo malo a los ojos de Dios, dando culto a dioses ajenos, postrándose ante ellos, ante el sol, la luna, el ejército de los cielos. Y usted ha visto Romanos capítulo 1, ¿en qué termina eso? Cuando abandonamos la adoración a Dios, al Creador, y comenzamos a adorar la creación, vamos a terminar en una vida pecaminosa, porque nos hemos salido, hemos ido más allá del pacto con el Señor. Entonces estas personas que hacen eso, que hacen lo que dice el Señor, yo he prohibido. En Jeremías, en el capítulo 7, en los versos 22 y 23, esto se hace explícito. Aquella persona que abandona la adoración a Dios, adorando a otros dioses. Aquello que el Señor ha dicho, no se haga. Los mandamientos de Dios no son sugerencia. Los mandamientos de Dios no son optativos. De pronto sí, yo puedo hacerlo, de pronto no. No. Los mandamientos de Dios se deben hacer como Él dice que se haga. Pero note acá en el verso 4 que esto no está enfocado necesariamente en aquel que hace lo malo. Verso 4. Y te lo denuncian o te enteras. Indagarás, investigarás diligentemente. Si usted sabe que eso que se está haciendo no es lo correcto, usted tiene que hacerse correctamente con la idea de qué es lo que está pasando. Eso es lo que ya habíamos trabajado en el capítulo 13 de este mismo libro. Si usted escucha que alguien pecó, no importa quién sea, usted va a investigar para ver qué se va a hacer. Ahora, ojo aquí. Este es un texto de carácter judicial y nosotros judicialmente tenemos otras leyes. Pero la Iglesia también incorpora dentro de su quehacer la disciplina cristiana.
Entonces, posiblemente para nosotros la disciplina cristiana sea en la línea por la cual debemos seguir en este texto. Indagar diligentemente. Y si resulta, dice el texto, que se ha cometido abominación tal en Israel, sacarás a tus puertas, recuerda que la puerta era el lugar en el que se juzgaba, a ese o esa, a tal hombre o tal mujer que cometieron esa mala acción, y lapidarás con piedras a ese hombre o a esa mujer para que mueran. Por eso decía que podemos pensar en la disciplina, pero no en el proceso judicial. Si usted sabe de algún hermano que está pecando y no se quiere arrepentir, y usted averigua y es cierto, la persona está pecando, hermanos, no lo podemos apedrear. Si es ilegal lo que hace, se puede denunciar, llevar a la justicia. Si es inmoral, se debe trabajar como un elemento de disciplina en la iglesia. Pero no lo podemos apedrear, no lo podemos matar, no le podemos quitar su nombre, su buen nombre. Significa que tenemos que pensar en el proceso, no como un proceso que termine en muerte, sino como creyentes debemos pensar en un proceso que termine en la restauración de esa persona. Pero note, Israel lo tomaba en serio y por eso se mataba a la persona. Si vemos que alguien está pecando, si sabemos que alguien está pecando, la idea no es matarlo, pero la idea tampoco es dejarlo que siga transitando por un camino que lo lleva a la muerte. Entonces debemos actuar en apoyo, en restauración de esa persona. Versos 6 y 7, por declaración de 2 o 3 testigos será condenado a muerte el que deba morir. No podrá ser muerto por la boca de un solo testigo. Y acá la idea es preservar el nombre de las personas, evitar la acusación. No se podía llevar a la pena máxima a alguien porque a otra persona, por la razón que sea, se le ocurrió que es malo. Por eso la necesidad de testigos. Y si ustedes notan en el Nuevo Testamento, esta idea se mantiene cuando se habla de los ancianos, cuando se habla de los líderes de la iglesia. Usted no va a permitir que un líder sea denigrado solamente porque alguien dijo. Usted requiere de 2 o 3 testigos. Usted necesita el testimonio acertado, adecuado, correcto, porque está en juego la vida de la persona. Si usted considera que hay un hermano que está haciendo lo que es correcto, usted debe exhortarle, amonestarle. Usted debe llevarlo al liderazgo de la iglesia. No condenarle a muerte, buscar la restauración para que no termine en la muerte del pecado. Pero se tomaba tan en serio que en el verso 7 dice que la mano de los testigos será primero contra él para hacer que muera. Entonces, lo que estaba buscando es, si usted considera que esa persona hizo lo malo ante los ojos de Dios, usted debe participar en el proceso. En el caso de Israel, en el proceso judicial. Yo no sé cómo será atentar contra la vida de alguien, espero nunca saberlo. Pero lanzar una piedra con el ánimo de matar a una persona debe ser algo complejo. Creo que es algo complejo. Y entonces, si una persona daba falso testimonio, sabía que tenía que ser el primero en lanzar la piedra para matar a esa persona. Pero ya ese le ponía en el marco, no de hacer justicia para Dios, de juzgar con justicia. Lo ponía en el marco de violar el mandamiento del Señor: no matarás. Ustedes recuerdan, hay un relato ahí en el Evangelio de Juan,
en el que se dice de Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Dice que la gente se fue yendo. Atentar contra alguien cuando no se es correcto, cuando uno sabe que no se está obrando correctamente, es algo que debe cuestionar al creyente. Por eso, como creyentes, no somos revanchistas, no buscamos la venganza, le apostamos a la restauración y debemos apostar por la restauración de las personas. Pero esto se hacía para quitar el mal en medio de ti, para quitar aquello que quebranta, que traspasa el pacto del Señor. Pero no siempre era sencillo. En el verso 8 se nos dice, si te resulta demasiado difícil el juzgar, la responsabilidad del juicio en tus ciudades, de juzgar entre asuntos de sangre y sangre, entre asuntos de parentesco, entre causa y causa, en asuntos de discusiones, entre lesión y lesión, recuerden, ojo por ojo, diente por diente, o en asuntos de pleitos en general. Si no consideras que eres capaz de juzgar con justicia, entonces no juzgues. Si tú crees que no estás en la capacidad de decidir qué es lo que se debe hacer, mejor no lo hagas. Ve al templo, te dispondrás y subirás al lugar que Yahvé tu Dios haya escogido. ¿Para qué? Buscarás a los sacerdotes, los levitas, al juez que Dios haya establecido, y consultarás y te indicarán ellos la sentencia del juicio. Malaquías 2, verso 7, se nos dice que el levita, el sacerdote que está en el templo, tiene la ley del Señor en su boca. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 9, 19, se mantiene esa misma idea. Los levitas puestos en el templo tienen la ley del Señor en su boca. Entonces, si tú no sabes qué hacer, si tú no sabes cómo actuar, debes ir al lugar que el Señor estableció, porque allí sí hay alguien que tiene la palabra de Dios en su boca y desde ahí va a actuar. Dos cosas que quiero mencionar puntualmente sobre esto. La primera es que para Israel y para nosotros, la prioridad de nuestro actuar está determinado por la Escritura, por la palabra de Dios. Y la segunda es que el Señor ha puesto delante nuestro a líderes para que nos orienten en la palabra de Dios. Y es una responsabilidad de todo aquel que predica la palabra del Señor hacerlo en conformidad con la palabra, porque estamos orientando al pueblo de Dios. Entonces esa persona debía ir y escuchar, pero no solamente escuchar, debía actuar según la sentencia que Dios había dicho allí en el lugar que él había indicado. Entonces, si se iba al templo, si se consultaba al sacerdote, mira, yo tengo dudas sobre esto, ¿qué dice la palabra de Dios? Y el sacerdote daba su juicio conforme a la palabra de Dios. La persona no podía decir, bueno, no, yo voy a buscar una segunda opinión. No, es la palabra de Dios. Se debía actuar conforme a ella. Actuarás según la ley que ellos te instruyan y según el juicio que te digan. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaran. Si ustedes le echan un vistazo al libro de Josué,
En el capítulo 1 y en el capítulo 23, al inicio y hacia el final del libro, se repite esta expresión: no te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la palabra, de la ley del Señor. Nuevamente, el mandamiento no es sugerencia, el mandamiento no es optativo, la palabra de Dios es la palabra de Dios y se debe obedecer. Entonces, el que no lo hace es una persona que procede con soberbia, que procede con arrogancia. Sí. La expresión es la que se aplica para alguien que os obra con maldad y presume de la maldad. Alguien que va en contra de la ley. Eso es alguien soberbio. El varón que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote establecido allí para servir a Yahvé tu Dios o al juez, tal hombre morirá. Así extirparás el mal en medio de Israel. Y todos los pueblos oirán y temerán y no procederán más con soberbia. El no oír la voz de Dios no termina bien. El ser altivo frente al Señor no termina bien. Porque Dios da su palabra para que nosotros vivamos conforme a ella. Israel no debía tener en medio suyo gente que escuchara la voz de Dios y dijera: no me importa, no lo hago. Nosotros tenemos que tener cuidado, oír la voz de Dios y obedecerla. Si no somos insensatos, somos soberbios y vamos a terminar siendo castigados. 4 asuntos que me gustaría resaltar para nuestra vida en torno a este texto. El primero de ellos es que debemos ofrecer lo mejor de nosotros para el Señor. No podemos ofrecer el mutilado, lo malito, ahí lo último que queda. Ahora, nosotros no sacrificamos corderos, becerros. Nosotros somos el sacrificio. Significa que nosotros debemos ofrecernos a Dios con lo mejor de nosotros mismos. Darle a Dios lo mejor de nuestra vida. Te daré lo mejor de mi vida, Señor. Esa es nuestra responsabilidad. El segundo elemento es que en los casos de disciplina eclesial se debe investigar a fondo, pero recordar que nuestra ley es diferente. No hacemos disciplina eclesial para matar. La disciplina eclesial tiene como finalidad la restauración de la persona. Debe buscarse el bienestar de la persona, no a través de consentir el pecado. Debe buscarse el bienestar de la persona a través de acompañarle en el proceso de salir de una vida pecaminosa y someter la vida al Señor. A nadie le gusta ser disciplinado, pero necesitamos en ocasiones la disciplina para seguir en el camino del Señor. El Señor nos llama la atención, abre los ojos para que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha del camino del Señor. El tercer aspecto es que no podemos participar del falso testimonio. Que nuestro testimonio sea veraz. El Señor va a decir que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Pero, hermanos, hablemos aquello que es correcto. Si no estamos seguros, no lo hablemos. Si no sabemos qué fue lo que pasó, no lo repitamos. Hablemos con veracidad. Nosotros conocemos aquel que es la verdad. Vivamos con la verdad. Lo cuarto es que debemos obedecer el testimonio de la Escritura. No podemos actuar con arrogancia, no podemos actuar con soberbia. No seamos insensatos, necios. El testimonio de la Escritura nos lleva a la obediencia a Dios. Nos lleva a someternos al Señor. Esto no es opcional.
Es algo que debemos hacer sí o sí en nuestras vidas. ¿Cómo entra Cristo aquí? 3 elementos que me gustaría mencionar de Cristo. Nosotros no vivimos bajo la ley de Israel. Nosotros tenemos una constitución en el país. No podemos apedrear a nadie. No lo haga, no apedree a nadie. Entonces, ¿cómo vivimos? El primer elemento es que en Cristo nuestra obligación, más que de condenación, de condenar a otros, es de restauración. Estamos obligados, empujados a participar en la restauración de las personas. Obremos en la restauración. Si usted ve que alguien va por el camino que no es, no le permita seguir por ahí. No para que mate a la persona, es precisamente lo contrario, para que evitemos que termine en camino de muerte, en camino de perdición. Lo segundo es que nuestro testimonio debe ser siempre veraz en Cristo. Él es la verdad. Reflejar a la verdad implica hablar con la verdad. Hermanos, cuidémonos de dar falso testimonio. En estos días que uno recibe tantísima información por internet, por redes sociales, por lo que sea, si usted no está seguro de que esto que está recibiendo como información es veraz, no lo replique, no lo envíe a otros. Si usted no está seguro en realidad de que lo que le dicen ahí que pasó, pasó, no lo repita. Es importante que nos comportemos como hijos de luz, que reflejemos la verdad, especialmente la verdad de la palabra de Dios. El tercer elemento es que la obra de Cristo nos obliga a actuar sin arrogancia frente a las Escrituras, someternos a las Escrituras, llevar todo pensamiento cautivo al Señor y pensar en aquello que es correcto, lo que es puro, aquello que agrada a Dios. En esto debemos pensar. No es optativo el mandamiento, no es sugerencia. La palabra de Dios debe ser guardada en nuestro corazón, debe ser obedecida y debe ser practicada en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a juzgar correctamente. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la oportunidad, Señor, de compartirla, de reunirnos en torno a ella. Yo te ruego, Señor, que no nos permitas esas pequeñas idolatrías en las que no te damos lo mejor. Te ruego, Señor, que no nos permitas el relajarnos de tal manera que abandonemos la relación contigo. Ayúdanos a juzgar correctamente. En los casos de disciplina, ayúdanos a buscar la restauración de las personas. Señor, no permitas que seamos encubridores del pecado. Ayúdanos, Señor, con humildad, sin arrogancia, sin soberbia, sometiéndonos a tu palabra, buscar la restauración de quienes nos rodean. Ayúdanos a vivir para ti. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.